tardes, bienvenidos a este nuevo video en el cual hablamos sobre evaluación y nos enfocaremos como ejemplo a la rendición de cuentas que se llevó a cabo en la Escuela Primaria Juana de Asbaje el ciclo anterior. En este ciclo yo tenía primer grado de primaria, se reunió a los padres de familia para darles información sobre el avance de los logros y las metas establecidos durante el inicio del ciclo escolar 2023-2024. Como todo se partió de un diagnóstico, a los chicos se les elaboró un examen, tanto de conocimientos como de motricidad fina y de motricidad gruesa. Y bueno, a partir de ahí y de este diagnóstico se crearon las expectativas para el grupo, en el cual también pudimos ver que se pretendía con ellos pues que fueran sociables, participativos, solidarios, que era algo que no se les daba en un inicio, más observadores, más críticos, respetuosos entre ellos mismos, porque había algunas situaciones o algunas conductas con algunos chicos, desarrollar más la autonomía y la cooperación entre ellos, que mostraran más seguridad para expresar la opinión, para manifestar también sus sentimientos, que pues se adquirieran esos hábitos de higiene, el orden en sus cosas personales, la cortesía entre ellos, la confianza en sí mismos para resolver situaciones problemáticas, también el control del cuerpo para sus desplazamientos, que esto es muy importante como motricidad gruesa, que valoran la lectura y la escritura como una forma de comunicarse. Asimismo, también aplicar relaciones lógico-matemáticos, pero no solamente en la escuela, sino en su vida cotidiana, ¿no? Que, bueno, esto también lo establecen mucho los proyectos, pues algunas problemáticas, pues la inasistencia, la ubicación de la caligrafía, la ubicación espacial, la limpieza, el orden, el cumplimiento. Algunas actividades que se llevaron a cabo para consolidar el proceso de lectura, pues fueron pues las lecturas diarias, tanto por parte de la maestra, en voz alta en grupo, en parejas, de manera individual. Desde un inicio trabajamos con pues algunas sopas de letras sencillas, crucigramas, escalera de palabras, fuga de vocales, ahorcados y entre otras. Producciones de textos a partir de imágenes y posteriormente ya con oraciones, que esto nos llevó al dictado y a las palabras. En saberes, pues el conteo y comparación de colecciones, reconocimiento del número del 1 al 100, que esto va a la par con antecesor, sucesor, mayor que, igual que, el ordenar números de ascendente, descendente. Vimos el sistema monetario en proyectos, más de llevar, y problemas de suma y resta de manera sencilla. Pues las acciones realizadas en el aula fue con ellos para poder lograr lo anterior, pues monitores, alumnos con alto desempeño, para que pudieran ayudar a aquellos que tenían áreas de oportunidad, rondas, juegos, cantos, bailes, que estos son muy importantes y fundamentales en primer grado. Con todo esto se mejoró la escritura de oraciones a partir de imágenes, de una palabra, de una lectura, la comprensión de textos. Asimismo, pues se tomaron palabras por minuto, la expresión oral mejoró todavía más. La participación en clase, los proyectos nos ayudaron mucho a que se lograra esto. El cálculo mental, el dictado de números, los hábitos de higiene mejoraron tanto en su aspecto personal como en su trabajo. La confianza, porque realizamos varias exposiciones, los proyectos nos ayudaron mucho a esto y los llevó a ser más solidarios y más participativos. La clase de educación física, lo que ayudó mucho a la motricidad gruesa, posteriormente la motricidad fina. Algunos proyectos que vimos en cuestión a la lectoescritura fue el nombrario. Y bueno, aquí vimos la escritura de sus nombres, identificar qué palabras iniciaban, nombres largos, nombres cortos, palabras que iniciaban con la misma letra. Y como este proyecto encontramos muchos otros que nos ayudaron al proceso de la lectura y la escritura. En saberes, pues vimos algunos proyectos de decena, vimos algunos proyectos de la tiendita en donde ellos tenían que contar el dinero, ver qué producto, cuánto costaba, con qué moneda tenían que pagar, cuánto me tenían que regresar. En proyectos pues realizamos pues lo que fueron tradiciones y costumbres de la comunidad, Día de Muertos, ellos elaboraron sus propias cartas para el Día de la Amistad. Vimos también zonas de riesgo en la casa, en la calle, en la escuela. En proyectos de lo comunitario vimos hábitos saludables,
vimos qué alimentos contenían azúcar, enfermedades derivadas de esta, y pues invitamos a varios especialistas a pláticas como el dentista, ¿no? El dentista les daba la aplicación de flúor, pero también les explicaba lo importante que no era comer tantos azúcares porque esto pues lastimaba o deteriorara su dentadura. Vinieron del centro de salud a hablarnos sobre el plato del bien comer, la jarra del bien beber, y bueno, todo esto ayudó. Al final se hicieron algunas recomendaciones a los padres de familia pues para poder seguir reforzando esto y que esto pues no lo dejaran, y pues tuvieron seguimiento en segundo grado, lecturas de 15 minutos, que si llevaban a los niños a las compras al mercado, al supermercado, que los chicos anotaran la lista de lo que tenían que comprar, que leyeran algunos ingredientes de recetas que pudieran preparar, y si pudieran tener algún diario pues lo pudieran redactar a manera como ellos lo pudieran hacer, inventar cuentos, estar al pendiente de sus hijos, involucrar en actividades, operaciones cuando van a la tienda, que les vuelvo a reiterar, nosotros lo hicimos con la cooperativa, el cálculo mental, sumas y restas, y bueno, y seguir con la constante, pues la constante comunicación y sobre todo la parte socioemocional, porque pues esa es una parte fundamental para la formación integral de sus hijos. Y bueno, para finalizar se les dijo que se les dio esta pequeña reflexión en donde ellos entendieran que todos los niños tienen procesos diferentes, habilidades diferentes, pero que con ello cada uno llevaba un conocimiento. Lo que me gustó es que aquí los chicos, aunque estaban pequeñitos, podían reconocer aquellos aprendizajes que ellos pudieron ir adquiriendo a lo largo del ciclo escolar, porque entre cada proyecto ellos mismos evaluaban aquello que ellos iban logrando y aquello que tenían que seguir trabajando. Y siempre se trabajó con ellos que el error no podía ser algo que tendría que quedarse ahí estancado, sino tomar el error como un área de aprendizaje para poder potenciar más esos aprendizajes o esos PDA que ellos tenían ahí algunas situaciones. Se les dio un recordatorio de cómo podían o qué tendrían que seguir trabajando con ellos, y bueno, se les agradeció la confianza, pues por haber finalmente puesto a sus hijos en las manos de una servidora, y pues el trabajo que también ellos realizaron, porque creo que la escuela mexicana eso nos dice, ¿no? Poner la comunidad al centro, y finalmente de ahí partir todos los aprendizajes. Y bueno, esta fue la evaluación que se los dio a los padres de familia en cuestión a todo lo trabajado en el ciclo escolar 2023-2024. Bueno, como siempre agradezco su atención y espero que haya esto servido para como un ejemplo de evaluación. Nos vemos en el próximo video.